Hola a todos y todas, sean bienvenidos. Este material que estoy compartiendo es una nueva idea que quiero implementar y es acorde a un libro que, que estoy leyendo que trata sobre los principios de los sistemas de información geográfica. De hecho, ese es el título del libro. Como tal, este libro fue publicado por la Universidad de Twente, por la Facultad de Ciencias de la Geoinformación y como tal aborda todos los conceptos teóricos que hay alrededor de esta herramienta fundamental. Como tal consta de 7 capítulos, si no estoy mal, y la idea es resumir en este formato capítulo por capítulo para que pues de esa manera eh, se vaya repasando pues a las personas que conocen del tema, sea una ayuda y pues para las personas que no, pues que no conozcan, pues mejor para que pues se introduzcan en este mundo de los sistemas de información geográfica. La idea que yo tengo también es pues ir como tal mirando ese material a fin de llegar a lo último que hay hoy en día en cuanto a sistemas de información geográfica. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Como tal, el primer capítulo trata sobre una suave introducción a los sistemas de información geográfica y hemos de saber que un sistema de información geográfica es una herramienta de análisis que nos permite estudiar fenómenos geográficos. El hombre ha intentado conocer su entorno, ha intentado entenderlo. A partir de ciertos datos, nosotros podemos implementar esta herramienta de los sistemas de información geográfica para aproximarnos a una interpretación de lo que está pasando en un territorio. En- el libro nos da diferentes ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, que es de un planeador urbano, pues se necesita esta herramienta como tal para, digamos, alguna obra, alguna infraestructura que se pueda implementar. Este es un ejemplo. Conocer, por ejemplo, en, en dónde vamos a impactar, dónde se va a construir, cómo se va a construir y pues los sistemas de información geográfico nos pueden servir para ello. También los biólogos pueden implementar sistemas de información geográfica. Pongo un ejemplo, si quieren saber el comportamiento de una especie a partir del espacio, de por qué ciertas especies están ubicadas en ciertas partes, se puede implementar estas herramientas para entender esto. Analista de riesgos naturales, también tenemos una aplicación de ello, de ingeniero geológico, ingeniero minero, ingeniero geoinformático, administrador forestal e ingeniero o ingeniera hidrológico. Fíjense muy bien que hay diversas aplicaciones para esta herramienta y lo podemos explorar en una página web que la voy a presentar a continuación. Y es esta página web, en la cual se titula de la siguiente manera: 1000 aplicaciones de los sistemas y usos de los sistemas de información geográfica. Como tal, nos muestra diferentes campos, por ejemplo, en la agricultura, y acá están sus diversos usos, la astronomía, la arqueología, la arquitectura y diversos campos en los cuales podemos hacer uso de esta herramienta y sacarle el mejor provecho. Hay que tener en cuenta que nuestro mundo está en constante cambio y tenemos diferentes
fenómenos que lo hacen cambiar. Tenemos el primero, que son los fenómenos naturales, que son producidos propiamente por la naturaleza, tal cual su nombre lo describe. Tenemos en el contexto colombiano, pues la tragedia que sucedió en Armero, que fue que una avalancha provocada por una erupción volcánica, arrasó todo un pueblo. Entonces tenemos ese primer fenómeno. Otro fenómeno de ejemplo que pasó hace poco fue el huracán Lota, eh, que como tal pasó por las islas de San Andrés y Providencia, generando un gran impacto para sus habitantes. También tenemos otros tipos de fenómenos que son los generados, los hechos por el hombre. Como tal puede ser el cambio de uso del suelo. En mucho de nuestro territorio colombiano, en muchos municipios, se ha visto que como tal a las afueras, que se está empezando a lotear y a generar proyectos de vivienda. Entonces, a eso nos referimos con cambio de uso de suelo. Es un ejemplo que se puede dar en ese contexto. Otro que también puede ser la deforestación que en el Amazonas. Dentro de esta deforestación también puede entrar esto mismo del cambio de uso de suelo, puesto que pues se talan cierta cantidad de árboles para generar suelo para ganadería. Entonces ahí también hay cierto cambio del espacio generado pues por el hombre, por el ser humano. También tenemos otros fenómenos que son mixtos, por así decirlo, que no se sabe muy bien su procedencia. Me refiero a si se inclina más a ser naturales o a ser hechos generados por el hombre. Tenemos el primero que son derrumbes y el gran ejemplo son los que se producen en la vía Bogotá-Villavicencio. Siempre se escucha las noticias que algo pasó en esa vía y pues ha generado ciertas interrupciones. También las inundaciones entran dentro de esta categoría. Otros fenómenos que entran son el cambio climático y el fenómeno del niño y niña. El fenómeno del niño referenciándose a las sequías que ocurren y el de la niña pues a la temporada de lluvias altas que impactan el territorio, el ecosistema. Entonces, hay una cosa curiosa que los que tengan la oportunidad como tal, de leer el libro, y es que el autor nos muestra un ejemplo del fenómeno del niño. Y como tal, a partir de esa investigación, se desenvuelve para explicar todos los conceptos iniciales, como toda esta parte inicial del libro, y es como tal en el libro, pues se queda muy claro hacia dónde se va a abordar los conceptos, cómo se abordan dentro de un proyecto de investigación, si me hago entender. Bueno, pasamos a que todo este sistema de herramientas nos puede servir para planear como tal nuestro territorio, para gestionarlo frente a posibles hechos que pueden afectar a ciertas poblaciones. Entonces, el sistema de información geográfica nos puede ayudar para eso, para conocer, entender el fenómeno y también para tomar un plan de acción frente a dicho fenómeno. Tenemos que hay dos dimensiones que abordan estos fenómenos geográficos. El primero es la dimensión geográfica y esta dimensión nos dice que un fenómeno natural
o generado por el hombre o mixto, no va a ser igual en un espacio en un espacio, en un territorio que en otro. Digamos, hablamos de un mismo fenómeno. No va a ocurrir igual en el municipio más al norte de Colombia que el municipio más al sur. Digamos, las lluvias, por ejemplo, no va a ocurrir, van a ocurrir diferentes, porque pues cada territorio tiene ciertas características que lo hacen distinto del resto. Y la dimensión temporal que nos dice que pues los fenómenos cambian al pasar del tiempo. Tenemos entonces tres etapas dentro de nuestro análisis, nuestra implementación de esta herramienta. El primero es la preparación de datos de entrada. Como tal, los datos sobre el fenómeno de estudio son recolectados y preparados para entrar al sistema. Después tenemos la etapa de análisis de datos en el cual los datos recolectados son cuidadosamente revisados y se intenta descubrir patrones. Muchas veces se necesitan más datos de los que se prevé desde un principio. Es decir, que este esquema como tal que les muestro se va a repetir constantemente. Y tenemos al final la presentación de datos, que se refiere pues a la presentación de la forma más adecuada, es decir, que la salida gráfica, el mensaje que queremos dar con el mapa sea llegado a nuestro interlocutor de manera correcta. De ahí pues tenemos que tener en cuenta ese aspecto primero, el mensaje que se quiere dar, la audiencia a la cual se va a presentar, el medio de presentación, las reglas de estéticas que se van a aplicar y la técnica que está disponible para la representación de dicho fenómeno. Y como tal que se presenta, pues los resultados de ese análisis que nosotros realizamos en la segunda etapa. Puede ocurrir que la representación de los datos conduzcan a preguntas posteriores que requieran de un análisis más profundo y por lo tanto más datos. Por ello que digo que este esquema como tal de estas etapas al momento de utilizar los sistemas de información geográfica se va a ir a repetir uno a uno. Idealmente ocurrirían los tres así tal cual, pero en un proyecto siempre va a haber como ese bucle en que listo, hago el análisis, me faltan datos o ya hice el análisis, quiero presentarlos, pero surgen más preguntas y pues a ello requiere conseguir más datos y pues bueno, es un círculo, pero pues de manera ideal se presenta de esta manera. Los SIC tiene varias funcionalidades como em, soportar varios tipos de sistemas de coordenadas y las transformaciones entre ellas. Hay que aclarar que nosotros manejamos datos espaciales. ¿Y cómo sabemos que un dato es espacial? Pues porque tiene una coordenada X y Y. Y pues bueno, X, Y, Z también puede tener. Tenemos también que existe esta idea de que un dato es igual a información y no es del todo así. Como tal, el dato me representa em, una, me representa como tal la característica de de algo en el espacio. Por ejemplo, acá tenemos en esta imagen una estación de bomberos. Entonces yo puedo decir, representarlo a partir de un punto y decir, listo, ahí está una estación de bomberos. Eso ya de por sí no me dice nada. En cambio, ya información es como tal
los datos que ya se han interpretado. Es decir, listo, tengo un incendio en esta casa y tengo una estación de bomberos. Entonces la información sería cuál sería la ruta y más ideal para que los bomberos lleguen a, a apagar este incendio. Entonces eso es la información, ya los datos interpretados, estos datos interpretados para un fin. El territorio es representado a partir de un modelo y este modelo como tal nos dice cómo es el territorio, cómo fue el territorio o cómo va a ser nuestro espacio de estudio. Tenemos como tal dos representaciones, dos modelos que se utilizan muy habitualmente. El primero de ellos son los mapas, que han demostrado ser extremadamente útiles para muchas aplicaciones y tiene unas desventajas, los cuales son que estamos únicamente restringidos a dos dimensiones y que siempre tenemos una escala determinada. Para ilustrar un poco eh, a lo que me refiero, vamos a descargar dos mapas. Para ello vamos a ir acá a este sitio llamado Colombian Mapas, en la cual podemos ir acá a cartografía básica, y acá en bases de datos vectoriales por hojas y podemos como tal descargar cartografía desde un repositorio. Y dice muy bien que acá podemos escoger la entidad territorial, ya sea un municipio, un departamento. Y pues yo ya tengo descargado dos cartografías para ilustrar el ejemplo. Como tal, tenemos una representación en dos dimensiones. Como tal, tenemos el norte y este. No tenemos como tal, tenemos como tal mediciones de altura, pero únicamente en esta vista 2D. Las alturas son representadas por parte de nivel, como podemos ver acá, pero no hay como tal un sistema o un software que nos permita, pues para manipular estos mapas, ver como tal como es el relieve en 3D. Únicamente lo vemos como si estuviéramos una vista desde arriba, nada más. Y la escala determinada es que, por ejemplo, este mapa maneja una escala de 1:25.000. Lo que nos dice es que es una escala en la cual tenemos una vista general del territorio, no muy detallada. En cambio, este otro mapa que muestra acá, tenemos una vista del territorio un poco más detallado, puesto que su escala es 1:2000, la tenemos acá, 1:2000, e igualmente, únicamente podemos como tal mirar estos objetos en dos dimensiones. Acá hay otro concepto interesante y es el tema de el que estábamos hablando de la escala. Fíjense muy bien que esta escala es más grande que esta otra. ¿Cómo así más grande? Puesto que acá un centímetro en el mapa equivale a 20 metros en el terreno y acá un centímetro en el mapa equivale a 250 metros en el terreno. Esta escala como tal representa que mm, tenemos un gran detalle que podemos ver elementos geográficos más detallados a comparación de esta otra escala. Esta escala es muy pequeña. Para que me entiendan por qué digo que es la escala es grande y es pequeña, hagan de cuenta que ustedes dividen el número 1 entre 25.000 y este igualmente dividan el 1 entre 2.000, pues 1 entre 2.000 va a ser más grande que 1 dividido 25.000. Por ello es que se dice que esta escala es más grande que esta. Entonces vemos que en esta escala no tenemos una visión general no tan detallada del terreno y hay escalas que nos dan
una mirada un poco más general, por ejemplo, escalas 1 a 100.000 o incluso 1 a 1 millón. Es así que llegamos a otro término que nos menciona en el libro y es el tema de la cartografía, la cual es la ciencia y el arte de los mapas realizando funciones como un intérprete, traduciendo un fenómeno del mundo real correctamente con una representación clara y entendible para nuestro uso. Como tal, tenemos que un mapa representa la hidrografía, representa los relieves, representa la infraestructura hecha por el hombre. Como tal, trata de representar lo mejor posible elementos geográficos que pueden servir para diversas aplicaciones. Bueno, los mapas hoy en día han pasado de, como que ha evolucionado el almacenamiento de estos objetos a una base de datos. Entonces pasamos de los mapas a hoy en día manejar bases de datos espaciales que nos permiten múltiples ventajas en el uso de estos datos. Como tal, una base de datos puede ser usada por múltiples usuarios al mismo tiempo. También ofrece un número de técnicas para almacenar datos y permite usar más, estos datos más eficientemente. Y vamos a mirar acá lo que les hablo. Digamos que voy a descargar esta hoja, pero acá nos ofrece más formatos en los cuales podemos manipular estos datos. KDB, que es como tal a la cual estamos apuntando las bases de datos espaciales. GEPA- GeoPackage, que es un formato que utiliza el sistema de información geográfica QGIS, y Shapefile, que pues ya es como tal un formato que nos almacena la información geográfica de cierta manera, pero como tal una base de datos bien constituida, pues está como tal en este formato o en este formato. Shapefile únicamente nos da las propiedades de un elemento. Por ejemplo, si quiero descargar únicamente las vías o quiero descargar únicamente el relieve, pues todo eso está en formato shapefile de manera desagregada. La base de datos también nos ofrece una manera en la cual podemos manipular los datos a partir de un lenguaje en el cual se puede extraer y actualizar datos. Y también tenemos consultas a partir de, de este lenguaje en el cual podemos saber cómo se comportan los datos o nos pueden, mejor dicho, responder ciertas preguntas en torno a lo territorial. Por ejemplo, algo de cercanía. Volviendo al ejemplo anterior de la estación de bomberos. ¿Cuál es la estación de bomberos más cercana a cierto incendio? La consulta nos puede, como tal, em, dar esa respuesta. Para explicar lo que es una base de datos, es cargado una base de datos espacial en formato GeoPackage y la estoy abriendo acá eh, en el sistema de información geográfica QGIS. Lo he descargado y como tal ustedes podrán ver en esta partecita donde dice GeoPackage. Aquí yo puedo ver cada una de las entidades que se han levantado para representar el territorio. Vamos a manejar una que será esta, que dice drenaje sencillo, y vamos a observarlo acá en pantalla. Entonces, una de las características que tiene una base de datos es que puede tener muchas tablas, las cuales pueden almacenar cierta cantidad de datos. Esas tablas son las siguientes. Si damos clic derecho y vamos a ir a abrir tabla de atributos, tenemos como tal las características que, que tienen cada una de estas entidades geográficas.
Entonces, la base de datos espacial nos permite almacenar como tal eh, muchas propiedades de estos elementos. Como tal, un diseño de base de datos completo se conoce como esquema de base de datos. Eh, Eso lo hablaremos un poquito más adelante, puesto que no tengo como tal el ejemplo propio para definir lo que es un esquema de base de datos. Sin embargo, lo puedo mostrar. Para mostrar que es un esquema de base de datos, pues acá he entrado a otro programa que se llama PGAdmin 4, el cual nos permite de igual manera manipular bases de datos y bases de datos espaciales. Un esquema de base de datos como tal es la representación completa del modelo de base que representa nuestro territorio. Hay agregaciones, colaciones, dominios, están las tablas, secuencias, las tablas foráneas. Digamos que como tal, este esquema nos almacena todas las propiedades que definimos en un modelo que hayamos hecho previamente. Bueno, volvemos acá a QGIS y hay que tener presente que una base de datos espacial no es lo mismo que un sistema de información geográfica. La base de datos espacial tiene como tal esas propiedades que hemos dicho, tiene concurrencia, el cual pues más de un usuario puede al mismo tiempo manipular la base de datos, almacenamiento, que como vimos, este es un formato GeoPackage, pero también tenemos otros diferentes tipos de formatos que nos almacenan bases de datos. También tenemos integridad y consulta. Entonces la base de datos nos almacena como tal esas propiedades y características de los datos que vamos a manipular a partir de un sistema de información geográfica. Que este sistema lo que hace es generar, o no, lo que podemos hacer con ellos es que es una herramienta, como ya habíamos mencionado, en la cual podemos manipular estos datos para entender ciertos fenómenos espaciales. Entonces, decimos que un sistema de información geográfica se enfoca en operaciones sobre estos datos, en lo que se puede llamar como un conocimiento, entendimiento profundo del espacio geográfico. Bueno, al manejar un esquema de base de datos espacial, tenemos que el fenómeno puede existir en dos o tres dimensiones dentro de un espacio euclidiano. ¿Qué es este espacio euclidiano? Como tal, puede ser pues, de manera informal, se define en el libro, lo voy a citar como tal, que son aquellas ubicaciones que se representan como coordenadas tanto en 2D o en 3D y se han definido nociones como de distancia y dirección mediante fórmulas habituales. O sea, este espacio, que este es un espacio en 2D que estoy manipulando en este sistema de información geográfica, acá podemos hacer ciertas operaciones, las cuales pueden ser como tal eso, de medir distancia de un punto a otro y pues también y también direcciones de cuanto a hacia dónde se dirige esa línea de distancia. El fenómeno que queremos representar está almacenado de diferentes formas. Acá como tal podemos ver el drenaje, que puede ser ríos, quebradas, eh, todo lo que conforma una cuenca hidrográfica y pues lo vemos almacenados a partir de líneas. Estas líneas pues son segmentadas como tal. Mira, podemos ver que acá hay una línea, acá podemos ver otra línea, pues esto se denomina polilínea, en el cual pues los elementos geográficos son representados a partir de, de estas figuras geométricas.
También tenemos una representación a partir, pues siguiendo esta vía de la hidrografía, a partir de áreas, de polígonos, que por ejemplo este polígono nos representa, voy a cerrar acá, un momentico. Este polígono nos representa las lagunas que hay en este espacio geográfico que estamos visualizando. Y también tenemos una última que sería, vamos a, que sería punto, que son estos, que también nos permite almacenar ciertos, ciertos elementos espaciales. Entonces tenemos esas tres maneras de almacenar, pues también tenemos una última que nos mencionaba en el libro, que son imágenes. Podemos almacenar también imágenes eh, dentro de nuestro sistema de información, de nuestra base de datos espacial. Mm, los fenómenos se pueden representar de estas maneras y pues claro, pueden acá variar su forma eh, y como tal, estas figuras geométricas son escogidas, elegidas eh, por el proyecto, como tal, de acuerdo a la finalidad que tenga un proyecto. Por ejemplo, en algunos casos puede ser que en el ejemplo que estábamos dando anteriormente, que las estaciones de bomberos las representamos como a partir de puntos. La podemos representar a partir de puntos. Sí, pues nuestro objetivo es como tal medir, saber como tal la proximidad a ciertos hechos, por así decirlo. O también lo podemos almacenar como tipo polígono, digamos, si queremos saber como tal que cómo está compuesto esa estación de bomberos. Entonces, fíjese muy bien que, pues, dependiendo del objetivo del proyecto, eh, una entidad geográfica se puede almacenar de cierta manera. Esta base de datos, con diferencia a los mapas, podemos tener diferentes, no hay una escala definida como tal para, ¿para qué? Para manipular los datos, por así decirlo, o para visualizarlos. Fíjese muy bien que pues acá tenemos que la escala, acá nosotros la podemos variar y no tenemos ninguna restricción en cuanto al espacio, al espacio geográfico. Por ejemplo, si yo tuviera la plancha que sigue acá, pues yo podría poder manipular estas dos bases de datos que pues almacenan diferentes espacios en el mismo sistema de información geográfica. Entonces, digamos que no hay una limitación en cuanto a ello. Podemos manejar diferentes sistemas de coordenadas. Acá estoy manejando el sistema de coordenadas Origen Único Nacional, CTM12, que es cómo se representan los datos en Colombia. También tenemos que hablar de que un fenómeno de las temáticas que hay dentro de, de estos proyectos de investigación o de estos proyectos de entender un poco más el territorio, que lo podemos clasificar a partir de temáticas, pues dependiendo del propósito de las entidades de la recopilación de estas entidades geográficas. Por ejemplo, acá pues es únicamente el propósito es la cartografía, hacer la cartografía básica, identificando los principales elementos que hay en un territorio. Pero también tenemos otras como tal, pues, el catastro como tal almacena sus propias entidades geográficas, la topografía o uso del suelo también almacena ciertas propiedades del territorio. También como tal tenemos que el análisis espacial con estos sistemas de bases, de estos sistemas de información geográfica, eh, podemos como tal preguntarnos, hacernos preguntas a partir de estos datos, que muchas veces puede ser de relaciones topológicas o de otro tipo. Relaciones topológicas por así decirlo, digamos, de qué punto está más cercano a otro, cómo se relacionan las entidades que hay alrededor.
de una cierta entidad de estudio. Y pues como tal, muchas las preguntas pueden ser de eso, de los vecinos cercanos, de distancia, de direcciones, de incidencias, de disyunción y un poco de más de características que las vamos a ir explorando para que quede bien, eh, para que quede como tal en evidencia lo que el potencial que tienen los sistemas de información geográfica en el uso de datos. Y pues bueno, para concluir, decimos que las bases de datos son buenos almacenadores de gran cantidad de datos que se pueden manipular por múltiples usuarios en un mismo tiempo, que soportan la integridad de datos y la recuperación de fallos en el sistema y tienen un lenguaje para manipular estos datos. Mientras que los sistemas de información geográfica están diseñados para operar con estos datos espaciales y permiten todo tipo de análisis de naturaleza geográfica. Son muy flexibles, puesto que pues para la producción, digamos, de salidas gráficas del producto final que queremos como tal presentar, pues podemos como tal mm, elegir de cierta manera la manera en que la vamos a representar. También pues estos sistemas de información pues nos dan una compresión integrada del espacio geográfico. Y pues bueno, así terminamos este primer capítulo con esas ideas importantes que hay alrededor de la introducción a este mundo de los sistemas de información geográfica. Espero que haya gustado este material y muchas gracias.